Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Bueno, continuamos con las ponencias. Voy a presentar al segundo ponente de la jornada de hoy. Él es Mohamed Ayman El Bakkali. Actualmente él está doctorando por la Universidad de Granada una investigación sobre migraciones. Pero bueno, voy a contar un poco su trayectoria. Es licenciado de Derecho por esta universidad, por la de Abdelmalek Saadi. Tiene un máster en Relaciones Euromediterráneas y Relaciones Hispano-Marroquíes. Y aparte de estar doctorando, actualmente es coordinador de actividades hispano-marroquíes y el coordinador del primer encuentro internacional de migraciones en Mártil. Está completo todo, ¿no? Sí, también voluntario del Centro Cultural. Y es voluntario del Centro Cultural Lerchundi. Allí nos hemos conocido, hemos tenido el placer de conocernos. Bueno, él viene a presentarnos su ponencia titulada La situación de los inmigrantes menores en el centro de internamiento, análisis crítico de la Directiva de Retorno. Adelante. Vale, gracias. Pues buenos días a todos. Gracias a las organizaciones de invitarme a este congreso. Lo que voy a presentar hoy es una segunda parte de mi investigación doctoral titulado La política europea de inmigración, directiva de retorno en el caso de Marruecos. Pues mi participación en este congreso internacional e interuniversitario contra la pobreza infantil en el mundo, como viene en la diapositiva, pues mi ponencia se trata sobre la situación de inmigrantes menores en el centro de internamiento, análisis crítico de la directiva de retorno. Pues más de 100.000 de los menores extranjeros no acompañados, sobre todo varones entre 14 y 17 años, se encuentran en la Unión Europea, convirtiéndose en asuntos más urgentes que afectan junto de Europa y a todos los Estados miembros y una grave preocupación para la administración y las instituciones sociales. Hoy en día, los centros de internamiento de extranjeros, que son espacios no penitenciarios, sus condiciones materiales y jurídicas han sido objeto de críticas y de preocupaciones por parte de las instituciones de protección y otros organismos nacionales e internacionales que trabajan en defensa de la infancia por incumplir las exigencias legales internacionales e europeas. La Directiva de Retorno 2008-115, Comunidad Europea, ha sido aprobada, además de luchar contra la inmigración irregular, la gestión y control de flujos migratorios, también para controlar el fenómeno migratorio de los menores no acompañados a través de las políticas de retorno y expulsión de los países miembros de la Unión Europea tras la transmisión de la normativa comunitaria al ordenamiento jurídico interno, lo que es las políticas de extranjería. La aplicación de esta norma no deja de ser cuestionada. La privación de libertad, la expulsión de estos menores es una práctica cada vez más habitual. Lo que provoca violaciones de las normas comunitarias, tanto Carta de Derechos Humanos y también Carta Europea de Derechos Humanos como internacionales, Convención del Derecho del Niño.
Este trabajo tiene por objetivo, de un lado, analizar la aplicación de la Directiva de Retorno hacia los menores no acompañados, citando críticas por no responder al interés superior del niño, y de otro lado, poner de manifiesto las malas condiciones de los centros de internamiento de extranjeros, donde los menores pueden ser internados. Pues, partiendo en responder a las siguientes preguntas, ¿cómo la Directiva de Retorno ha tratado la cuestión de migraciones de menores no acompañados? ¿Se puede internar a menores de edad en el centro de internamiento de extranjeros? ¿Cómo se aprueba que es un menor? ¿Cómo podemos definir el interés superior del niño? Pues, ¿por qué emigran los menores no acompañados? Pues menores no acompañados es un fenómeno relativamente novedoso. Su aparición en mediados de los años 90. Los derechos básicos de los menores son objeto de protección por las normas tanto a nivel europeo, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como a nivel universal en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Los Estados miembros deben aplicar estas normas en sus ordenamientos jurídicos internos, garantizando la protección de los menores, su derecho a la educación y la salud a través de las instituciones públicas. Pues son varios motivos que los migrantes menores no acompañados deciden emigrar a la Unión Europea. Ellos lo hacen para huir de conflictos armados, guerras, catástrofes naturales, pobreza o por causas intrafamiliares. Pues si queremos definir lo que es causas intrafamiliares, es un concepto un poco para definirlo, para saber qué es aquellas violencias que tienen lugar dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio y que comprende, entre otros, violaciones, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. Otros son enviados por sus familiares donde Europa es un espacio de libertad, democracia y para que accedan a ciertos niveles de educación y bienestar donde sus naciones de origen no lo consiguen. Los menores extranjeros no acompañados que entran en España e Italia proceden de la zona del Magreb y del Sahel, eso debido a la cercanía geográfica, lazos históricos y lingüísticos y la preexistencia de familiares o de amistad los hace más atractivos. Pues los menores llegan a España tras una aventura peligrosa, ocultando en los bajos de camiones o autobuses, en coches o en aviones, en compañía o sola. Llegan también utilizando pateras o cayucos, pues esa es la realidad actual. Otro dato que hemos encontrado al momento de realizar esta investigación, que no existen estimaciones sobre su número de menores no acompañados debido a la insuficiencia de datos, la dispersión de las fuentes, la naturaleza del fenómeno, su creciente movilidad en los territorios europeos. Pasamos. ¿Qué entendimos por menores migrantes no acompañados? Pues la llegada de menores migrantes no acompañados en la Unión Europea constituye un nuevo reto. Actualmente lo podemos calificar como una verdadera crisis humanitaria, pues los menores no acompañados, MENA, son nacionales de terceros países o apátridas menores de 18 años que llegan a la Unión Europea sin ir acompañado de un adulto responsable del mismo, o los menores que quedan sin compañía después de su llegada al territorio de los Estados miembros. Puedes consultar lo que es artículo 189 del nuevo reglamento de la Ley de Extranjería.
En el caso del Estado español, las competencias en la gestión de MENAS lo lleva a las comunidades autónomas. Sin embargo, como son menores extranjeros no acompañados, están sujetos a las leyes de extranjería del país de destino, en este caso España, es decir, a la legislación sobre migración y la directiva de retorno, lo que provoca a veces una ambigüedad entre la aplicación de dos distintas normativas, donde los menores migrantes no acompañados están entre la protección y la expulsión. Se ve a los niños simultáneamente como menores y como extranjeros, como portadores de derechos en tanto que menores y como merecedores de un castigo por haber incumplido una ley migratoria, como necesitados de ayuda y como peligrosos para el orden social, como menores a proteger y como extraños de los que protegerse. Nos encontramos de una doble condición, comparta la aplicación concurrente de dos normativas diferentes, que es la de extranjería por un lado y la de protección de la infancia por otro. El régimen jurídico aplicable a los menores inmigrantes no acompañados debe tener en cuenta los derechos reconocidos por el derecho internacional público en los tratados internacionales sobre la niñez y la adolescencia. Pues los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado es el órgano competente en detectar los menores extranjeros no acompañados. Sin embargo, puede que estos serán localizados por las ONGs, aunque también estos menores acuden por sus decisiones a los centros de protección de la infancia de las comunidades autonómicas, a los servicios sociales de ayuntamiento y a veces a la misma policía. ¿Cómo determinamos la edad de un menor? También es una cuestión sobre la legitimación. Hay violaciones, tanto las normas internacionales como las normas europeas. Pues para el convenio del derecho del niño, Convención del Derecho del Niño define el menor como todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Lo puedes consultar, artículo 1 de la Convención del Derecho del Niño. El Ministerio Fiscal es el responsable de autorizar las pruebas de determinación de edad según artículo 62.4, 35.3 del LOEX sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009. El proceso para comprobar la minoría de edad se realizará a través de las pruebas osiométricas conocida con el nombre Grulich-Pell. Es la más utilizada por su bajo coste y rapidez, que consiste en un análisis radiológico de la muñeca y la mano izquierda y su comparación con unas tablas estadísticas. Sin embargo, esta técnica ha sido objeto de fuertes críticas, dado que existe un margen de error de 2 años. Imaginamos si un niño entra en... queríamos determinar su edad y tiene 16 años, con aplicación de esta técnica se da como error 2 años, ya tiene 18 años, ya es mayor de edad, entonces se aplica lo que es internarlo porque es en situación irregular según la directiva de retorno, y después lo vamos a analizar. En un informe elaborado por la Fundación Raíces en colaboración con la Fundación Abogacía Española, titulado Solo por estar solo, informa sobre la determinación de la edad de menores migrantes no acompañados, señala las malas prácticas de las administraciones españolas en determinación de la edad de los menores migrantes no acompañados, vulneran sus derechos fundamentales, los
excluyen del acceso al sistema de protección en igualdad de condiciones al resto de menores en situación de desamparo, tanto españoles como extranjeros menores de edad documentados, y les condena a vivir nuevamente en la calle, con lo que esto afecta tanto a nivel psíquico y emocional como a su integridad y desarrollo físico. Las administraciones españolas han cometido y siguen cometiendo numerosos errores, sobre todo en relación con la determinación de su edad, que les han perjudicado gravemente. En el caso de los migrantes no acompañados, determinar si son o no menores de edad puede significarles en iguales circunstancias estar bajo la tutela y protección del Estado, y si decreta la minoría de edad o sería internados, si se decreta la minoría de edad o ser internados en un centro de extranjeros, internamiento de extranjeros y expulsarlos de países si se establece su mayoría de edad y carecen de permiso de residencia o de trabajo. Entonces aquí estamos hablando de un menor que se puede internar en el centro de internamiento de extranjeros y no llevarlo al centro de acogida o al centro de protección de la infancia. Los decretos de determinación de edad violan el artículo 15 de la Constitución española y el artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño, ya que atentan contra la dignidad del menor y revelan en este sentido un trato degradante hacia ellos en España. Pues el artículo 15 de la Constitución viene tan claro: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. En el artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño, los Estados partes velan por que ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad. También el punto B nos interesa mucho porque viene: ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda. Eso lo podéis consultar en la Convención del Derecho del Niño. Voy a también mostrar una cosa. Mohamed es un argelino de 16 años. Bueno, aquí hay comentario. No tuvo conocimiento forense a su llegada a pesar de su aspecto de niño. Durante su estancia en el centro de internamiento de extranjeros ha sido reconocido como menor con determinación de edad de 18 años. Ha sido llevado al centro de prima acogida de menores extranjeros no acompañados de Hortaleza y declarado en situación de desamparo tras 3 días en el centro de internamiento de extranjeros. Pues nos toca ahora hablar de la aplicación de la Directiva de Retorno hacia los menores de edad, menores no acompañados, migrantes de edad. Pues la Directiva de Retorno ha sido una propuesta de la Comisión Europea del 1 de septiembre de 2005.
pues la directiva de 2008-115, Comunidad Europea del Parlamento Europeo, el Consejo de 16 de diciembre de 2008, su objetivo es contar con normas y procedimientos comunes y claros sobre el retorno, expulsión y reingreso de quienes se encuentren en un país miembro en situación irregular. Pues se han votado de esta manera 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones. Es la primera normativa comunitaria que se adopta por el procedimiento de codecisión entre el Consejo y el Parlamento Europeo. La Unión Europea ha dado un paso atrás. Yo lo veo así tan claro. Un paso atrás por la aprobación de esta denominada directiva de retorno. Los países latinoamericanos lo han denominado como la directiva de vergüenza, donde los inmigrantes menores no acompañados pueden ser objetos de internamiento por estancia irregular. Con esta directiva están transmitiendo mensajes que Europa está en peligro ante la cuestión migratoria. Eso no es la verdad. La directiva de retorno trata a los menores no acompañados como inmigrantes irregulares. Con este planteamiento de menores pueden ser objeto de internamiento y expulsión incluso a un país de retorno, como la directiva de retorno no define qué es el país de retorno. Puede ser que es solamente un país de tránsito, que no es necesariamente el país de origen de este menor, pues violan las reglas generales. La repatriación de menores inmigrantes indocumentados en aplicación de la Directiva de Retorno de la Unión Europea, aprobada por el Parlamento Europeo el día 18 de junio de 2008, relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio o irregularmente en su territorio. También hay que definir lo que es ilegal en su aspecto jurídico. No hay personas ilegales, sino en su situación administrativa irregular. La directiva permite el internamiento de menores según piensan que tal vez que así se respeta el interés superior del niño y que exige la Convención de Derechos del Niño ratificada por los Estados miembros de la Unión Europea. Aquí viene el artículo 10 de la Directiva de Retorno, titulado Retorno y expulsión de menores no acompañados. Concentramos en el punto 10.2. Antes de expulsar del territorio de un Estado miembro a un menor no acompañado, las autoridades de este Estado miembro se cerciorarán de que será entregado a un miembro de su familia, a un tutor designado o a unos servicios de acogida adecuados en el estado de retorno. Como viene aquí, estado de retorno no define claramente si es su estado de origen o otro estado de tránsito. El artículo 7, que nos interesa en este tema, que es lo que hemos estudiado, es internamiento de menores y familiares. Como he dicho antes, no estamos hablando de internar un menor en el centro de acogida o en el centro de protección de la infancia, sino internarlo en el centro de internamiento de extranjeros. Los menores no acompañados y las familias con menores solo serán internados como último recurso, ello por el menor tiempo posible. Cuando decimos como último recurso, ellos por el menor tiempo posible, pero a veces en las prácticas de cada Estado miembro, uno le aplica en 3 días, otro a 10, otro a 20. No tenemos una duración exacta, homogénea entre todos los Estados miembros. A las familias
internadas en espera de expulsión, se les facilitará alojamiento separado que garantice un grado adecuado de intimidad. El punto 3, se dará a los menores integrados la posibilidad de participar en actividades de ocio, incluidos juegos y actividades recreativas adecuadas a su edad, y dependiendo de la duración de su estancia, tendrán acceso a la educación. Voy a volver sobre este punto después en esta ponencia. A los menores no acompañados se les facilitará en la medida de lo posible. Alojamiento en instituciones con personal, instalaciones que tengan en cuenta las necesidades propias de su edad. Entonces hay que ver esto, palabras a veces que da todo el significado de las violaciones de normas internacionales, y tanto internacionales como internas. En la medida de lo posible significa: aún no vamos a internar el menor en el centro de internamiento de extranjeros, sino los estados garantizan esto por escaso de recursos o eso, puede que el menor se va a internar en internamientos de presión penitenciarios. Artículo 17.5. El interés superior del niño deberá ser una consideración del primer orden en el internamiento de los menores en espera de expulsión. Pero ¿quién ha dicho que el interés superior del niño está relacionado con su internamiento o su expulsión? Pues la directiva de retorno estipula que los menores solo serán internados como último recurso durante el menor tiempo posible, que lo fijará cada Estado miembro. El internamiento de menores como medida de último curso es que la directiva establece que el interés superior del niño será una consideración del primer orden. En el internamiento de los menores en espera de expulsión, eso es una violación a los principios de la Convención de la Unión de uno sobre los derechos del niño. En Convención del Derecho del Niño constituye una violación de sus derechos y contraviene el principio del interés superior del niño. Pues tanto el Comité de UNO sobre los derechos del niño como el Consejo de Europa han aclarado que los menores nunca deberán ser internados por motivos migratorios, y detención no se puede justificar como medida acorde con el principio del interés superior del niño. En la evaluación de la aplicación de la directiva de retorno en la Unión Europea ya tenemos resultados. Nadie dice que los menores no acompañados o los menores no pueden estar internos en el centro de internamiento. Datos dicen 17 de estados comunitarios detienen a menores no acompañados. En el mismo informe señala también que 19 países detienen a familias con menores. 8 también declararon que no detienen a familias con menores. Pues el internamiento de menores es una violación clara de sobre el derecho del niño, la Convención de Derechos del Niño, que fue adoptada en noviembre de 1989 y ratificada. Solo existen 2 países que no han ratificado el Convenio del Derecho del Niño de las Naciones Unidas, son Sudán del Sur, Estados Unidos de América. Pues aquí vienen algunos datos que hemos encontrado escasos de información sobre el tema. Aquí un centro de internamiento de extranjeros en un informe del año 2013 sobre la criminalizados, internados e expulsados. Aquí pone los motivos del fin del internamiento y datos estadísticos, pues liberados menores de edad
Si estás viendo, hay 4 personas, lo que presenta 5%. Aquí hay devoluciones, pues menores de edad expulsados son 6, liberados, y también la duración del internamiento de cada uno. Aquí hay unas estimaciones, es menos de 20 días, entre 20 y 40 días o más de 40 días. Pues al momento de transmitir la directiva de retorno al ordenamiento jurídico interno de normativa española interna, han hecho la modificación, han pasado de ser 40 días como un máximo de internamiento a 60 días. Aquí Abdel Hakam, marroquí de 25 años, pues llegó a España hace 9 años, con 16 años de edad, tuvo residencia que perdió con la mayoría de edad. En 2012 le fue concedida residencia por arraigo, pero la perdió porque su empleador no le dio la de alta finalmente la seguridad social. Con un fuerte arraigo social, distintas entidades sociales y religiosas se han interesado por su internamiento. Tuvo una denuncia por hurto de la que salió absuelto, pero que dio origen al decreto de expulsión que no recurrió su abogado. Fue expulsado tras 12 días en el centro de internamiento de extranjeros. Aquí he puesto algunas sentencias que he encontrado. Uno de ellos es caso de otro contra Bélgica, un poco un nombre que me difícil pronunciar. En Bélgica, en enero de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció sobre un segundo caso relacionado con la detención de niños en Bélgica. En el caso que es de 4 niños chechenos, fueron internados con su madre en un centro con el fin de ser devueltos a Polonia en virtud del Convenio de Dublín II de la Unión Europea. El tribunal dictaminó que aunque la madre fue internada legalmente, el ingreso de sus hijos era ilegal, y declaró que Bélgica había violado el artículo 3 y 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. También tenemos otro caso, que es el caso Rahimi contra Grecia. Caso Rahimi contra Grecia, de 5 de abril de 2011, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado una sentencia que merece ser destacada al ser la primera vez que se declara que deja sin protección o en desamparo a un menor una vez que abandona el centro del internamiento. Representa un trato inhumano o degradante. Esto es una violación clara del artículo 3 del Convenio Europeo del Derechos Humanos, artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que viene aquí. Nadie puede ser sometido a tortura, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Lo que intenta esta normativa, lo veo, es que a veces explican lo que es interés superior del niño, solamente para suavizar un poco el internamiento de estos, como alojamiento separado para los familiares, posibilidades que los menores tengan acceso a la educación, al juego, a las actividades reactivas, proclamación una vez más del interés del menor. Pues yo quedo con las últimas palabras de profesora Begoña Fernández González comentando sobre el artículo 17 de Directiva de Retorno, que hace referencia a que el interés superior del menor debe ser una consideración de primer orden para valorar el internamiento y posterior expulsión de los menores, y que el internamiento solo será como último recurso y por el menor tiempo posible, pero esto lo hace después de permitir la posibilidad de expulsión e internamiento que excluyen
la Convención del Derecho del Niño y las legislaciones internas de los países que la han suscrito. Y finalmente he sacado algunas conclusiones de este tema, pues no estamos hablando de centros de protección ni centros de acogida, sino estamos hablando de centros de internamiento. Los internamientos de menores extranjeros no acompañados se han incumplido varias normas. La Unión Europea incumple su obligación de protección de la infancia, así como su deber y compromisos adquiridos en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 de actuar en la base al interés superior del niño, respetando el principio de no discriminación, garantizando el derecho a tener un tratamiento adecuado por su naturaleza, por ser personas vulnerables y a que sus voces sean escuchados. La directiva de retorno permite el internamiento de niños pensando tal vez que así se respeta el interés superior del niño que exige la Convención de Derechos del Niño ratificada por todos los Estados miembros de la Unión Europea. Derechos reconocidos en la Carta Europea de Derechos Humanos no representa algo teórico, sino que se trata de un documento con fuerza jurídica vinculante, donde los Estados miembros deben cumplir con sus obligaciones de protección del menor, pues la directiva de retorno representa puntos negativos, así como normativa comunitaria, legítima, antidemocrática y contra los valores del Estado del Derecho. La Unión Europea vive una paradoja en el sistema legislativo. No vive una crisis económica, sino una crisis jurídica, una crisis social, donde las normas son aprobadas sin tener en cuenta los valores democráticos y derechos humanos. Pues también hemos encontrado que no existen estadísticas completas que tratan a este colectivo, le falta un grado de fiabilidad, pues es necesario publicar anualmente los datos de los números de menores no acompañados internados, nacionalidades y sexo, expulsiones ejecutadas desde el Centro de Internamiento de Extranjeros, también qué instrumentos jurídicos y técnicos han sido devueltos a sus países de origen o en el tercer país donde hay acuerdos de readmisión. También todas estas dificultades que la Unión Europea vive y va a seguir viviendo ha permitido plantear cooperación con terceros estados a través de externalización de los sistemas de protección de menores no acompañados, donde se están en proceso de construir centros de internamiento. La Unión Europea vive en una contradicción: cómo se puede transmitir los valores democráticos, el necesario respetar las normas internacionales a terceros estados, donde la Unión Europea misma no ha podido cumplir. Pues gracias, ha sido esa una pequeña...